así la palabra del Señor. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él, Jesús, resucitase de los muertos. Volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta: ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La resurrección de Cristo es la base del Evangelio. La resurrección de Cristo es el fundamento del mensaje que tenemos. Si no hay resurrección, no hay fe, no hay evangelio. Lo que hacemos es en vano. Estamos malgastando el tiempo si Jesús no resucitó. Hablamos, predicamos la cruz como bien debemos, aquel glorioso intercambio donde Jesús toma tus pecados, mis pecados, los pecados de la humanidad sobre Él y los lleva a la cruz. Y clavan sus manos, pero clavan tus pecados y los míos en esa cruz. Un glorioso intercambio. Jesús toma tu lugar, toma mi lugar. Y Él se ofrece por lo que nosotros debíamos. Él paga lo que nosotros debíamos. Él se ofrece como el castigo. Hablamos de la cruz. Nunca dejemos de hablar de la cruz. Pero la resurrección, el volver a la vida, fue nuestra liberación. La resurrección de Cristo fue lo que nos confirmó que Cristo tiene el poder sobre la muerte. Nadie puede decir que tiene poder sobre la muerte, solamente Cristo Jesús. Y porque Él tiene poder sobre la muerte, Él te puede decir: tú crees en mí, tú no morirás. No sé si os acordáis la película La Pasión de Cristo hace unos años. Yo lo vi, fue difícil, muy gráfico, y era los acontecimientos en el jardín antes de la crucifixión. Pero casi toda la película era la crucifixión, en detalle. Bastante realista, yo creo igual era peor, pero era de la crucifixión. Entonces termina la pasión de Cristo en la tumba, con la piedra quitada y el sol que entra, no me acuerdo si... Y termina ahí. Termina allí. Te deja así medio... Y yo hasta el día de hoy estoy esperando la segunda. Es la resurrección de Cristo. Donde esa película termina, realmente es donde empieza.
empieza la vida. Y en Semana Santa, pues todos lo sabemos, cuántas personas enfatizan el sufrimiento, el dolor, la crueldad de la cruz, todo, ¿verdad? ¿No? Lloran por ello. Les emociona. Pero la semana siguiente se olvidan. Y viven su vida sin pensar en el Cristo resucitado que quiere obrar en tu vida cada minuto de tu día. Que no está muerto, que quiere activamente vivir en ti y obrar en tu corazón. Pero muchos olvidan. Ahora, incluso como iglesia, venimos, adoramos, lloramos, nos emocionamos, pero volvemos a casa, volvemos al día a día y nos olvidamos del Cristo resucitado. Nos olvidamos de aquel Dios que se entregó por nosotros, que resucitó y que quiere hacer cosas en tu corazón. Un héroe muerto en una tumba no nos ayuda para nada. Pero un Salvador en el cielo, resucitado, debe ser causa de gozo todo minuto de tu vida. Añade a eso, que Él te ama. Él te ama. Añade a eso que Él se interesa por ti y por tu vida y por tus problemas, por tus tristezas y por tus alegrías. Y añade a eso que Él quiere transformar tu corazón y el mío. Nunca nos graduamos, nos graduamos cuando morimos y vamos al cielo. Pero estamos siempre en proceso de crecimiento, todos nosotros, de madurar, de ser santificados si has creído en Jesús y de dejar que el Señor transforme nuestro corazón, la resurrección de Cristo. Hechos, el libro de Hechos, hay muchas predicaciones, hay muchos sermones de estos que están viviendo este pasaje que hemos visto ahora, los discípulos, los nuevos creyentes. Hay muchas predicaciones, pero ¿sabes en esas predicaciones lo que enfatizan? La resurrección. Hablan del Cristo vivo. Casi nunca mencionan en Hechos su muerte. Casi nunca predican la cruz, enfatizan la resurrección. La iglesia primitiva, cuando empezaron a reunirse, se reunían ¿cuándo? Primer día de la semana. ¿Por qué? Para celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte. Específicamente, celebrar, está vivo. Para eso deberíamos venir a la iglesia. Todos los domingos, celebrar, está vivo. Porque si Él está vivo, quiere decir que Él quiere estar vivo en tu corazón. Antes de meditar en este texto que hemos leído, algunas cositas, algunas verdades sobre la resurrección. Nosotros creemos en la resurrección física de Jesús. Y es bastante asombroso que con tantas diferencias que hay, ¿no? En las denominaciones, desde los ortodoxos hasta los católicos, desde los pentecostales a los reformados, a bautistas reformados, todos creemos de esta verdad, sin duda, de que la tumba está vacía, de que Cristo Jesús resucitó corporalmente. Tomás quería ver, lo quería ver, y Jesús se reveló a él. Y Tomás vio sus manos, las cicatrices. El cuerpo no se quedó en la tumba. Y Pablo lo dice. ¿Sabes la promesa clara de Pablo? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creemos en la resurrección corporal de Cristo, creemos en la divinidad de Jesús. La resurrección demuestra, sin lugar a duda, a todo el universo, a toda persona, que Jesús fue Dios, es Dios. Dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Y solamente Dios puede resucitar. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dice también la Biblia que el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Creemos en ello. Creemos también que la iglesia existe gracias a la resurrección. Sin la resurrección no habría iglesia. Pensarlo, ¿no? Después que Jesús fue detenido, fue interrogado, una corte por la noche y después crucificado, los que le seguían, sus discípulos, estaban perdidos, descolocados, con temor,
Pedro negó a Jesús. Los otros escaparon, huyeron. ¿Qué fue lo que volvió a unir este grupo tan ecléctico, con tantas debilidades y tantas cosas? ¿Qué fue lo que les unió? A tal punto que estuvieron a arriesgar lo que sea, hasta la muerte, por decir Jesús vive. Pues lo que les unió fue la resurrección. Lo creyeron, le vieron con sus ojos y lo creyeron y fueron testigos oculares. La iglesia no inventó la resurrección. La resurrección estableció la iglesia. Creemos que por la resurrección de Cristo Jesús hemos sido justificados. En el día a día, el lenguaje que usamos, justificado, justificar, quiere decir que, es como nosotros nos defendemos ante acusaciones, ¿no? Por ejemplo, yo me justifico presentando evidencias y argumentos acerca de mi inocencia. Entonces, cuando me justifico, me declaro yo justo o inocente. Yo soy justo, soy inocente. Así usamos la palabra del día a día, pero en la Biblia se usa de otra manera. Pablo dijo en Romanos 5:1, por la justificación tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. La clave de la justificación es Jesús. Jesús resucitado. Pablo desarrolla esta idea en 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. No lo declaramos nosotros, lo declara Cristo Jesús, lo declara Dios. Y es gracias a Jesús que Dios justifica al impío, al pecador. Y esto es así porque Jesús obedece y muere en tu lugar y en mi lugar. Lo dijo Juan, el que menos merecía morir es Jesús, perfecto, sin pecado, pero Él fue el que dio su vida por nosotros. Él no había pecado, no conoció pecado, no obstante Dios le trató como pecador, su propio Padre le trató como pecador, lo hizo pecado por nosotros, es decir, lo puso en lugar del ser humano y lo hizo, como dijo esa escritura, para que fuéramos justicia de Dios en Él. De esta manera Dios puede justificar y satisfacer su justicia al mismo tiempo. Podríamos resumirlo de esta manera. Dios trata a Jesús como un pecador, como un impío, cuando Él muere en la cruz. Y trata al impío, al pecador, a ti y a mí, como Jesús lo merece cuando nos es otorgado la vida eterna. La resurrección de Cristo. Este pasaje vemos a personas que amaban a Jesús, cercanas a Jesús, 3 personas en este caso, que querían saber inmediatamente si había pasado algo, cómo estaba la situación. Habían vivido un fin de semana, unos días terribles. María Magdalena, la primera, había ido de mañana al sepulcro, dice el texto. De mañana, oscuro, encontró la piedra removida y se fue corriendo a decirle a Simón Pedro. Y al otro discípulo amado que conocemos es Juan. Y es interesante que María Magdalena en realidad, estos son seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, ella no esperaba la resurrección de Jesucristo. No le entró en la cabeza que Jesús había resucitado. Ella pensaba que alguien había robado el cuerpo. Los líderes religiosos, alguien, el hortelano, y las autoridades religiosas hubieran deseado tener el cuerpo para mostrar, decir, mira tu Salvador, este Mesías, mírale, está muerto. Pero ellos no lo tenían. Incluso los líderes religiosos culparon a los discípulos, ellos le han robado el cuerpo. Simón, Pedro y Juan tampoco esperaban la resurrección. Juan 29. Aún no habían entendido la Escritura. Estos son los discípulos de Jesús. Pedro y Juan escuchan lo que pasó y van a investigar. Mira, entonces estas 3 personas. María Magdalena miró la tumba sin piedra desde fuera, en la oscuridad. Juan va corriendo, dice que corría más rápido que Pedro era un poco lentito. Juan se detiene a la entrada y echa un vistazo. Versículo 5. Pedro, aunque corría despacito, más despacito, él no deja de correr.
Y él va, ya me lo imagino, corriendo casi a ver si se da la piedra, ¿no? Entró a la tumba. Versículo 6. 3 maneras diferentes de buscar a Jesús. Y cada uno de ellos procesando de una manera diferente o distinta. Pero al final los 3 llegan a la misma verdad. Jesús está vivo. Puede que estés aquí, estás buscando. Todavía no entiendes de Cristo. No entiendes la resurrección de Cristo. No entiendes ni su muerte ni nada. Es locura para ti. Quizás estás buscando. Y tu proceso de búsqueda será diferente que el que esté al lado. Hay diferentes maneras de buscar, de entender, y somos diferentes. Y Dios se revela a cada uno de la manera idónea. Él sabe cómo llegar a tu corazón. Y lo hará quizás por la naturaleza, viendo su creación, lo hará por otras personas que ponen tu vida para compartirte el Evangelio, simplemente vivir una vida que muestra el Evangelio. Lo hará de diferentes maneras. Tu búsqueda será diferente, no pasa nada. No pasa nada. No dejes de buscar la verdad. No dejes de buscar la verdad en Jesús como camino, como verdad y como vida. Porque sabes, cuando encuentras la verdad de Cristo, del Cristo resucitado, Él mismo lo dice, esa verdad te va a hacer libre. Te va a dar libertad. Tendrás problemas, todo lo que tú quieras, más problemas tendrás en esta vida. Pero tendrás la paz de Cristo. Tendrás su presencia en tu vida. Y cualquier problema a la cual tú te enfrentes, Él estará contigo. Te dará la fortaleza, te dará la sabiduría, te dará la salida muchas veces. Y te cuidará. Él es la verdad y la verdad nos hace libres. Juan, ¿qué vio en la tumba que le convenció de que Jesús había resucitado? Él ve una evidencia ahí, ve algo que le convence, ve los lienzos puestos allí, pero sin cuerpo. ¡Wow! Es asombroso como Dios usa muchas veces cosas pequeñas, casi ni se perciben muchas veces. Hay detalles, hay señales, hay maneras que Dios nos muestra su poder y trae convicción al corazón. ¿De qué manera intenta Dios captar tu atención? ¿De qué manera quiere Dios entrar a tu corazón? ¿Cómo quiere llamarte la atención a ti? Pedro también ve los lienzos, ve el sudario que estaba apartado, enrollado. ¿Y qué pasa? En ese tiempo, pues era la tradición, ¿no? José de Arimatea, Nicodemo, habían envuelto el cuerpo de Jesús, se lo habían pedido a Pilato, y lo habían envuelto en los lienzos. Habían aplicado un compuesto de mirra y aloes, y eso formaba una especie de goma. ¿Para qué? Para dejar el cuerpo herméticamente cubierto. No era tan fácil quitarse los lienzos o que alguien quite los lienzos. Los lienzos son evidencia visual de la resurrección de Jesús. El cuerpo no está, pero los lienzos están ahí para decir, oye, yo antes estaba aquí, pero ahora ya no. Ahora ya no estoy aquí. He resucitado, como he dicho que lo iba a hacer. También nos da evidencia la situación ahí, los lienzos, de que el cuerpo de Jesús no fue robado. No fue robado el cuerpo de Jesús. Primeramente, ¿quién habría dejado atrás lienzo de lino valioso? En primera instancia no lo habrían hecho. Además, si tú estás tratando de llevarte un cuerpo de la tumba, robártelo, ¿realmente vas a tomarte el tiempo para tratar de quitar los lienzos? Además que no va a salir perfectamente y no lo vas a poder enrollar, que no hay posibilidad. De hecho, no fue una escena como en CSI o algo así donde de robo, de secuestro, de crimen. No, estaba todo ordenado, porque Dios es un Dios de orden. Y dejó la tumba ordenado. No lo había pensado, pero es como que se fue y hizo la cama, ¿no? Lo dejó todo bien ordenado. ¿Para qué?
para dar evidencia de que Él resucitó. Hablamos de lienzos, pensamos en otro, si os acordáis, Lázaro, ¿no? Cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos, Lázaro salió con el lienzo. Pobrecito, salió ahí. Y Jesús le tuvo que decir a los que estaban ahí, libérale, para que pudiera seguir su vida terrenal. Sin embargo, cuando Jesús salió de la tumba, lo hizo totalmente libre, sin ninguna atadura. Lázaro iba a morir otra vez. Era una sanidad temporal para la gloria de Dios. Pero Jesús venció la muerte una vez y para siempre. Juan y Pedro tampoco entendieron. A pesar de que Jesús les había dicho una y otra vez, a pesar de que el Antiguo Testamento profetizaba, estaba todo escrito. Simplemente tienes que leer, entender, creer, pero no lo entendían. Ellos tuvieron que vivir esta experiencia. Y nos pasa a nosotros también muchas veces. Muchas veces tenemos, para entender ciertas verdades, tenemos que experimentar las Escrituras para poder entender su significado. Pruebas, sufrimientos, experiencias de la vida nos ayudan muchas veces a entender el significado de ciertos pasajes. ¿Cómo puedo yo entender realmente o valorar lo que es la salud si nunca he sufrido enfermedad? ¿Cómo puedo realmente conocer la paz de Jesús si no he experimentado ansiedad o tribulación en mi vida? El rey David, de pequeño, era pastor de ovejas. Él sí entendía lo que era ser pastor. Cuando escribe que el Señor es mi pastor, él lo conocía por experiencia propia, ese cuidado pastoral de Dios. Job creía en Dios, pero a través de hablar de sufrimiento, de prueba, de dificultad. Pero fue a través de todo ese proceso en Job 42 que dice, de oídas te había oído. Pensé que te conocía, pero mas ahora mis ojos te ven, ahora sí te conozco. De una manera que no te conocía antes. Y para Juan y Pedro, que conocían al Señor, caminaron con Él 3 años, vieron los milagros. Para estos dos, los lienzos de muerte se convirtieron en lienzos de vida. Los lienzos de dolor ahora eran lienzos de alegría. Lo que nadie quería ver porque significaba final, el término de algo, la muerte, lo que nadie quería ni siquiera pensar, ahora cuando lo ves te da gozo. Porque la muerte no es el final. El Señor nos ha puesto la eternidad en nuestro corazón. Entonces, para cada uno de nosotros es decidir si vamos a creer en el Cristo resucitado o vamos a creer en un Cristo muerto, y eso no da vida. Jesús puede cambiar el envoltorio de la muerte y puede convertirlo en un retrato de vida, en tu corazón. Entonces, ¿qué significa la resurrección de Jesús? Pues primeramente Jesús es quien dijo ser. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá. Jesús es quien dijo ser. Jesús tiene el poder que dijo tener. Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Y dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús también cumple lo que promete. Mira, en la vida de crecimiento, si tú has entregado tu vida a Jesús como tu Señor y Salvador, empieza una obra en ti. El Espíritu Santo está en ti y empieza una obra de ti. Dice que Él es fiel para completar esa obra. No te deja ahí tirado, no te deja a medias. Sigue y sigue como aquel escultor con el cincel. A veces duele,
pero sigue formando, moldeando. Mira, por aquí no vayas. Esto no te conviene. Mira, esto parece que es más atractivo y mejor, pero no lo es. Confía en mí, porque yo te conozco, porque te he creado y yo sé lo que tú necesitas. Jesús cumple lo que promete. En este caso, Él les dijo, el Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes, a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, escupirán en Él, le matarán, mas el tercer día resucitará. Y lo hemos visto aquí, en este pasaje. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? ¿Qué tiene que ver conmigo, Joel? ¿Qué tiene que ver conmigo? Pues si Jesús es quien dijo ser, tu pasado puede ser perdonado. Si Jesús es quien dijo ser, tu presente puede ser transformado. Si Jesús es quien dijo ser, tu futuro puede estar asegurado. Amén. En Colosenses, ¿sabéis lo que dice de nosotros? Vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Pon tu nombre ahí, lo dice nosotros, pon tu nombre. Esa acta de los decretos que había contra nosotros nos era contraria. ¿Y qué hizo Jesús? La quitó de en medio, la clavó en la cruz. María Magdalena, la primera en descubrir y contar lo que había pasado, que no lo entendía. María Magdalena en su vida pasada era una mujer que tenía 7 demonios, que tenía un pasado difícil, que tenía tantas cosas y fue perdonada por gracia. Y cada uno de nosotros somos trofeos de gracia. Dios nos ha perdonado mucho, por gracia. Y Jesús escoge a esta mujer para ser la primera en ver y ser portadora del mensaje de la resurrección de Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Jesús tiene el poder que dijo tener, también tu presente puede ser transformado. En Efesios dice cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Toda área de tu vida, toda lucha, toda tentación, toda dificultad, todo lo que tú tengas en tu vida, en tu corazón, Jesús quiere transformarlo. Cuando tú vienes a Jesús, cuando le entregas tu vida, pone el Espíritu Santo dentro de ti, eres una nueva persona, las cosas viejas han pasado y aquí son hechas nuevas y tienes un nuevo comienzo. No es una reforma, es un nuevo comienzo, es un nuevo nacimiento. Y está cubierto todo por la gracia de Cristo Jesús y su perdón y aquella muerte en la cruz y aquella resurrección que nos da seguridad. Pedro le negó, pero Pedro fue restaurado. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces? ¡Puah! Pero venimos a Él arrepentidos y Él dice, ven aquí, vamos, levántate otra vez. Si Jesús cumple lo que promete, tu futuro puede estar asegurado. El discípulo Juan, este amado, el que corría más rápido que Pedro, escribió años después, dice, ¿sabes? Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pedro, el más lento, años después escribe, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si no hay resurrección, estamos aquí de balde. Jesús resucitó y vive. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en tu vida, en mi vida, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Va a vivificar también tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. Jesús te ama, Jesús quiere perdonarte, Jesús quiere transformarte. No creas las mentiras que hay a tu alrededor, hay muchas. Y hay muchas voces que te tiran aquí, allá, aquí. Cree en la verdad del Cristo
resucitado. No es posible leer o oír la palabra, versículo, lo que está en la Biblia, no es posible leerlo y no responder de alguna forma. Ya sea cerrarlo y decir, no. O decir, a ver, ¿qué quieres que yo haga? El Evangelio demanda una respuesta. O acercarte o alejarte. Pero el Señor no quiere tibios. El Señor no quiere, estoy aquí, estoy allá. Quiere 100% de tu vida.